Ok, vamos a comenzar con el tutorial. Necesitamos otra macetita. Estas las pueden conseguir en cualquier lado de los mercados. Bueno, estas me las regaló una amiga. Entonces, sus hijas las hacían con yeso, entonces vean, están muy bonitas. Pero me gusta mucho tenerlas adentro, porque en la parte de afuera se empiezan a llenar de hongo o de moho y no me gusta mucho, pero en tejido me están funcionando muy bonitas. Entonces vamos a hacer otro tipo de suculenta. Voy a necesitar una macetita o lo que ustedes quieran, un frasquito o lo que sea, porque lo pueden llenar con piedritas o lo pueden llenar con cualquier cosa. Yo necesito una bola de unicel para ponerla aquí. No se para bien por esto. Vean, ahí está. La parto a la mitad y ya quedó. La voy a pegar con silicón frío y así ya está lista. ¿Qué voy a hacer? Necesito estos tonos de verde, ya sea uno un poquito más fuerte que el otro. Pueden usar los tonos que gusten, como ustedes quieran. Las modificaciones las hacen a su gusto. Yo nada más les doy la base de lo que es la puntada y cómo hacerlo. Y ustedes escogen los colores. ¿Ok? Yo estoy usando angorita, pero pueden usar hilaza. Pueden usar cristal. Pueden usar cualquier tipo de estambre, abuelita, el que ustedes gusten, ¿sí? Nada más va a variar el tamaño porque el grosor es diferente del estambre. Pero eso también es a tu gusto. Si quieres una macetita más grande, cambias el estambre. Voy a utilizar gancho del número 3, ¿ok? Ya es todo el material y vamos a comenzar con la hojita. Ok, vamos a hacer hojitas de este tamaño y unas más pequeñas. Entonces, vamos a comenzar con el tono verde oscuro. Vamos a hacer 6 cadenas. Son 5 cadenas más una. 3, 4, 5 y una. En la segunda cadena vamos a empezar a tejer 5 puntos bajos a partir de la segunda cadena. 3, 4 y 5. A ver, esperen. Ahí está. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y tejo otra vez de la vuelta 2 a la 3, 5 puntos bajos. ¿Ok? Ahí está. Volteo, subo y otra vez 5 puntos bajos. Entonces son 3 vueltas de 5 puntos bajos. En este caso, de la hoja grande. Luego, volteo y en la vuelta 4 voy a hacer un punto, luego una disminución, pero vean la disminución como la hago. No la hago invisible, sino la hago normal y tejo 2 puntos bajos. Me va a dar un total de 4 puntos. En la vuelta 5 voy a tejer los 4 puntos bajos. 3, 4. Luego volteo, subo con la cadena y hago un punto bajo. Estoy en la vuelta 6. Un punto bajo, una disminución y un punto bajo. Vuelvo a girar y en la vuelta 7 voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Luego vuelvo y giro, subo con la cadena y hago una disminución, un punto bajo. En la vuelta, ok, la vuelta 8 fue la que hicimos. En la vuelta 9 voy a hacer una disminución,
luego lo volteo y en la 10 voy a hacer un punto bajo. Y ya con eso remato y ya me salió, ¿ok? Entonces, después de eso voy a hacer la orilla. Vamos a hacer la orejita. Bueno, yo le llamo así, pero no se llama así. Hago una cadena y jalo sin soltar las dos puntas y me sale esto. La hago un poquito más pequeña y me voy a la esquina donde empecé la hoja. Y voy a hacer esto. Subo con una cadena y ahí mismo, es que trato de esconder esta. Voy a hacer un punto bajo. Voy a rodearla con puro punto bajo. ¿Ok? Vean. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. ¿Ok? Ahí. Punto por punto voy buscando por dónde y rodeo con puro punto bajo. Al llegar aquí a la cima, encima del punto que quedó, voy a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. 3. Y ya giré. Entonces vamos a bajar otra vez punto por punto. Nada más en la esquinita, en la puntita es donde vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahí, espérenme. Ahí está. 3 puntos bajos en el mismo punto. ¿Ok? Pero lo demás no. Miren. Y ya quedó. Y rematamos. ¿Ok? Esto lo corto y ya quedó. Vamos a hacer como unas, ¿qué serán? Van así. Unas 5 hojitas. 2 más. Hacemos 2 más y vamos a hacer pequeñitas. ¿Ok? Entonces hacemos las 2 hojas grandes y regreso. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a la mitad de una bolita de unicel. La voy a poner. Ustedes pueden poner la espuma que se usa para la florería. Yo la verdad no tengo. Entonces procuro usar el unicel o lo que tengo a la mano. Le puse silicón y la detengo. ¿Ok? Ya quedó. Ya tengo las hojitas y vean. Voy a ir poniéndolas, pero necesito más hojas. Necesito por lo menos otras 4 hojitas más en tono en otro tamaño. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a hacer 2 con 4 puntos. ¿A qué me refiero? Son 4 cadenas más una. Y entonces voy a tejer 4 puntos bajos en la primera vuelta. 3 y 4. ¿Ok? Volteo y hago otra vuelta de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Volteo, subo con una cadena y hago un punto bajo, una disminución y un punto bajo. Volteo
Y en la vuelta 4 voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Volteo, subo con una cadena y en la vuelta 5 hago un punto bajo, una disminución. Volteo, subo con cadena y hago en la vuelta 6 una disminución. Volteo, en la vuelta 7 hago un punto bajo y ya quedó. Y hacemos lo mismo. Lo rodeo con con el estambre claro. ¿Ok? Vean la diferencia de tamaño. Vamos a hacer la orejita. Es la cadena, jalo. Y otra vez. Clavo aquí y empiezo. Y hago la orilla punto por punto. ¿Ok? Así. Y en la punta, acuérdense de que van 3 puntos bajos en la punta. Vean, todavía me falta uno y aquí estoy en la punta. Espérenme. Y aquí en la punta son 2, 3. Y ya giré. Entonces, hago otra vez punto por punto. Ahí está. Y voy a hacer otra más de este tamaño. Otras 2 más para que sean 3. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 de estas más. Vean. Ok, ya terminamos las hojitas. Y entonces, ahí viene lo que realmente es bueno, que es pegarlas. Ok, vamos a hacer esto. Las voy a pegar con silicón líquido. Y voy a hacer esto. Esta parte es un poco complicada porque en la orillita le tienen que poner el silicón. Y van a esperar a que quede pegada en el unicel. Vean. Voy a agarrar otra hoja. Ahí está. Otra hoja grande. La colocación también va a depender de lo que ustedes gusten. Yo nada más les doy una idea. Así. Espero tantito a que seque. Y agarro una hoja pequeña. Si les hace falta hojitas a su gusto, póngale más hojitas. No hay problema. Les digo, yo nada más les doy la base del tutorial y ustedes es a su gusto. Es más, los tonos, lo que ustedes gusten. Eso sí es al gusto. Espero y ya. Esto es paciencia. La verdad es paciencia. Y el esperar a que se sostenga solita la hoja. Ahí está. Voy a ir subiendo poco a poco varias suculentas de tejido para que tengamos variedad. Y dependiendo, yo quiero llenar todo mi espacio de plantitas. Entonces, pero como el escritorio es de madera, puse plantas verdaderas, pero la humedad hizo que se pandeara el escritorio. Entonces, en realidad no pude poner de verdad. Ay, 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 ay.
Yo me ayudo de las tijeras o de algo para que se sostenga. Espero tantito. Y vean. Pueden poner alfileres. Ahí está. Ahí está. Ay, dejen, pongo en esta, sí voy a poner aquí atrás. También. Para que se sostenga. Ahí está. Ahorita no la muevo. Espero tantito. Y vean. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé la suculenta. Espero les haya gustado. Que sé que es un tutorial pequeño, pero que espero les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Ah, lo que no les he dicho. ¿Cuánto mide? A ver, espérenme. Ahí está. Vamos a ver. Ay, perdóname. Es que como estoy deteniendo el celular. 10 centímetros. Mide 10 centímetros de largo. Entonces espero que les guste y que nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.